Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la gráfica de bigotes. ¿Qué es? ¿Qué información nos da? ¿Y qué son los cuartiles y para qué nos sirven? Como ya me lo habían hecho saber, no hemos visto qué es la gráfica de bigotes. Es lo que aprenderemos en esta ocasión. Veamos qué nos dice la Wikipedia. Buscamos en la página de Wikipedia y encontraremos la siguiente definición. Nos dice que es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. De esta manera, el diagrama de caja muestra a simple vista la mediana y los cuartiles, pudiendo también representar valores atípicos de estos. Pues ya está. Entonces hagamos los ejercicios. Ok. Veamos qué es la gráfica de bigotes. Pero antes recordemos qué es la mediana y aprendamos cómo se calculan los cuartiles. Recordemos que es la mediana, es una medida de tendencia central, como ya lo habíamos visto. La mediana es un valor del conjunto de datos, un valor de x de n mediciones del total de los datos, que cae en la posición central, en la posición de medio cuando los datos están acomodados en orden, esto es de menor a mayor. La mediana que nos dice que casi la mitad de los datos son menores que el valor que nosotros calculamos de x, así como que casi la mitad de todos los datos son mayores que el valor que nosotros calculamos de x. La mediana va a ser un límite entre la mitad superior de nuestros datos y la mitad inferior de nuestros datos. Al conocerla, sabremos cuál es el valor de x del dato a partir del cual la mitad de los datos son menores y la otra mitad son mayores. Por lo tanto, la mediana parte en dos todos nuestros datos. Veamos un ejemplo simple de cómo podemos hacer el cálculo de la mediana. Supongamos que tenemos los siguientes conteos de tareas que se entregaron. ¿Cuál es la mediana de estos datos? Y tenemos los siguientes datos. Cuando nos los presentan están desordenados. Por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer es ordenarlos de menor a mayor. Al nosotros ordenarlos de menor a mayor, vamos a encontrar cuál es el dato que se encuentra en la posición central. Tenemos entonces 7 datos, por lo tanto la cantidad de datos n va a ser igual a 7. Como son 7 datos, podemos ver de manera muy sencilla que el dato que cae en el centro es el de la posición 4. Por lo tanto tenemos 3 datos a nuestra izquierda y tenemos 3 datos a nuestra derecha. La posición de nuestra mediana va a ser igual a 4, es el cuarto dato, pero el valor de nuestra mediana va a ser lo que vale el dato en la posición 4. En este caso, la mediana va a ser la posición en la que nosotros encontramos la mediana, que es igual a 7. ¿Qué nos quiere decir? Casi el 50% de nuestros datos son menores que el valor que calculamos de la mediana, que es 7, y casi el 50% de nuestros datos es mayor que el valor que calculamos de la mediana. Quiere decir que casi la mitad de nuestros datos son mayores que 7. Si nosotros tenemos un número mayor de datos, ¿cómo podremos calcular esa posición? Recordando, la mediana es el valor del dato que se encuentra en una posición del listado ordenado de datos. Por lo tanto, la posición la vamos a calcular con la siguiente fórmula. La posición de la mediana va a ser igual a la cantidad de datos más 1 dividido entre 2, ya que vamos a dividir nuestros datos en dos partes iguales, lo que sería igual a multiplicar la cantidad de datos más 1 por 0.5. Ahora, si nuestros datos empezamos a contarlos en 1, 2, 3 hasta el dato n, la mediana va a ser igual al valor del dato que se encuentra en la posición que calculamos. Como vamos a dividir entre 0.5, vamos a tener dos posibles casos: que el resultado sea entero o que el resultado sea decimal. En el caso que el resultado sea entero, vamos a usar un valor de x que está en la posición calculada. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a x que se encuentra en la posición calculada, de manera similar a como vimos en el ejemplo simple. Ahora, ¿qué pasa si el dato de la posición que calculamos contiene una parte decimal? En este caso vamos a interpolar los datos adyacentes al valor decimal de la posición calculada. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, primero vamos a calcular la mediana con la siguiente fórmula, que nos dice que el valor de la mediana va a ser igual a x de t más d, que multiplica x de t más 1 menos xt, donde t va a ser la parte entera que calculamos de la posición de la mediana y d va a ser la parte decimal de la posición de la mediana. Por lo tanto, x de t va a ser la posición adyacente previa de x en la posición que calculamos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el dato de posición entero previo al número que calculamos, y x de t más 1 va a ser la posición adyacente pero posterior. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que al calcular nuestra posición tenemos que la posición de la mediana nos salió con una parte decimal. Entonces la posición de la mediana, supongamos que nos salió 12.7. En este caso, t va a ser igual a 12, que es la parte entera que calculamos, y d va a ser igual a 0.7.
y la sustituimos en nuestra fórmula. Veamos qué es interpolar. Interpolar es obtener nuevos puntos a partir de un conjunto previo de puntos. Quiere decir que vamos a obtener un nuevo punto con los puntos adyacentes calculados en la posición. Para el caso de la mediana, la interpolación va a ser igual al promedio de ambas posiciones adyacentes, como ya sabíamos calcularlo. Veamos el ejemplo del ejercicio de Fortnite que venimos manejando. Para los registros de unas partidas de Fortnite, calculemos la mediana. Este es nuestro conjunto original de datos. Lo primero que necesitamos hacer es acomodar los datos de menor a mayor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a representar nuestros datos de manera horizontal poniendo una cruz donde vienen cada uno de los datos, desde el dato menor hasta el dato mayor. Tenemos un total de 25 datos, por lo tanto n va a ser igual a 25. Tenemos entonces que, aplicando la fórmula de la posición, vamos a calcular la posición de la mediana con la fórmula del total de datos más 1 dividido sobre 2. Por lo tanto, 25 más 1 sobre 2 nos va a dar 13, por lo que para este caso la parte entera es 13 y la parte decimal es 0. Entonces la mediana va a ser el dato en la posición número 13. Imaginemos que requerimos usar la fórmula para interpolar. ¿Cómo lo hubiéramos hecho en este caso? Calcularemos x de t como la posición número 13 de nuestros datos y x de t más 1 como la posición 14 de nuestros datos. Si nos vamos a nuestros datos, la posición 13 y 14 son 33 y 35. x13 va a ser 33 y x14 va a ser 35. Si lo sustituimos en nuestra fórmula de la mediana, calcularíamos que la mediana va a ser igual a la x previa, que sería x13, más la multiplicación de la parte decimal por x de t más 1 menos x de t. Para este caso son 13 y 14. Por lo tanto, sustituimos nuestros valores. Tenemos que la mediana es igual a 33 multiplicado por la parte decimal, que sería 0, de la resta de las dos posiciones adyacentes, que sería 35 menos 33. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0, por lo tanto la mediana va a ser igual a 33. Si lo vemos en nuestros datos, marcamos la mediana en la posición 33, que es la que aparece ahí en rojo, que nos representa que de la posición de la mediana hacia la izquierda tenemos el 50% de nuestros datos, la mitad de nuestros datos, y de la mediana hacia la parte derecha tenemos la otra parte de nuestros datos. Veamos qué son los cuartiles y los percentiles. Ahorita explicaremos qué son. Los cuartiles, ¿qué son? Es una medida de una posición relativa de datos, la cual nos permite saber cómo es una posición de un valor respecto al total de los demás datos. Los cuartiles son un caso especial de los percentiles, por lo tanto vamos a ver qué son los percentiles. Los percentiles nos indican el valor del dato que es mayor a un porcentaje del total de nuestros datos. Por ejemplo, si queremos saber qué valor de nuestros datos es mayor que el 80% de toda la muestra que tomamos, por lo tanto ocupamos calcular el percentil 80, que va a ser un valor de x que va a ser mayor al 80% de nuestros datos. Un percentil se define como, dado un conjunto de n mediciones de la variable x, ordenados de menor a mayor, el pésimo percentil es el valor xp mayor que el p porcentaje de las mediciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a calcular entonces nosotros un valor de la variable x que es mayor que un porcentaje de los datos que nosotros queremos calcular. Se calcula de manera similar a la mediana, sacando primero la posición y después el valor de x. Para sacar la posición del percentil vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde vamos a saber que la posición del percentil i va a ser igual a i, que es el percentil que estamos buscando, dividido sobre 100 multiplicado por el total de datos más 1. De igual manera, el resultado de la posición puede ser una parte entera o una parte decimal, dado que vamos a multiplicar por el percentil dividido sobre 100. Si la parte es entera, vamos a dejar el valor de la posición. Si la parte es decimal, vamos a hacer la interpolación. La interpolación la haríamos con la siguiente fórmula. El valor del percentil i va a ser igual a x de t más d por x de t más 1 menos x de t, donde son iguales que en el caso anterior. T es la parte entera de la posición calculada, d es la parte decimal de la posición calculada, x de t es la posición entera previa adyacente calculada de la posición, y x de t más 1 es la posición posterior adyacente entera calculada de la posición. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestro ejercicio de Fortnite? Para este caso vamos a calcular el percentil 80. Muy bien, vamos a tener entonces con i igual a 80 y n igual a 25, que es el percentil 80, y el total de datos 25, vamos a calcular la posición. La posición del percentil 80 va a ser 80 dividido entre 100, que multiplica el total de datos más 1. Esto nos va a dar 20.8. Vamos a tener una parte decimal, por lo que la parte entera es 20 y la parte decimal es 8. Vamos a tener entonces que x de t
entero va a ser la posición número 20 de nuestros datos y x de t más 1 va a ser la posición 21 de nuestros datos. Regresemos a ver entonces nuestro listado de posición. Vamos a encontrar que x de la posición 20 es 44 y la posición 21 es 49. X de t 20 va a ser 44 y x de t21 va a ser 49. El percentil 80 va a ser igual a, sustituyendo la fórmula, x20 más d, que es la parte decimal que multiplica a la diferencia de x21 menos x20. Subimos y vamos a tener x de que x20 va a ser igual a 44 más 0.8, que es la parte decimal que multiplica la diferencia de x21 menos x20, que sería 49 menos 44. Si hacemos la operación, vamos a obtener que el percentil 80 va a ser igual a 48, que es un valor de nuestra variable x. Marcándolo en la gráfica, vamos a tener entonces que el percentil 80 va a ser 48, es nuestra posición en amarillo, que nos quiere decir que el 80% de nuestros datos va a ser menor al percentil calculado y el 20% va a ser mayor al percentil calculado. Hagamos un paréntesis para ver qué representa la interpolación. La interpolación, entonces, que calculamos en el ejercicio para el percentil 80, la obtuvimos a través del cálculo de la posición 20.8. Como no podemos nosotros ver una posición que es 20.8, dividimos una parte entera, que es la de 20, y una parte decimal, que es la de 8. X de t la habíamos definido como 44, que es la que marcamos ahí, y x de t más 1, que es la posición 21, lo habíamos definido como 49, que es esta de por acá. Al momento de sustituir nuestra fórmula, obtuvimos que el percentil 80 es igual a 48, que es el que marcamos ahí con la línea en amarillo. Observemos la fórmula que nosotros utilizamos para calcular el percentil 80. ¿Qué tenemos? Tenemos una parte inicial que es x de 20, a la cual le vamos a sumar d, que multiplica la diferencia de los dos valores. Nosotros obtenemos, por lo tanto, la distancia entre nuestros dos valores es esta de aquí, que se la representamos con la flecha azul, donde tenemos que la diferencia entre los dos es x21 menos x22, que es igual a 5. El percentil nosotros lo calculamos entonces como una proporción de esta recta. En este caso es d, que multiplica la diferencia de los dos, que sería 0.8 por 5, que nos da un total de 4. Eso nos va a dar una nueva posición. Por lo tanto, d es una proporción de la distancia entre las posiciones adyacentes del percentil, que nos da un nuevo punto. Veamos qué son los cuartiles. Los cuartiles son un caso especial de los percentiles. El percentil 25 se llama cuartil inferior y nos representa el valor de los datos mayor que una cuarta parte total de los datos. El percentil 75 se llama cuartil superior y nos representa el valor de los datos que es mayor que 3/4 partes de los datos. Junto con la mediana, que en este caso sería lo que parte nuestros datos en 2, por lo tanto el percentil 50 divide el total de los datos 4 partes de igual cantidad de datos, cada una que contiene cerca del 25% o una cuarta parte de los datos. Veamos qué información nos proporcionan entonces los cuartiles. Si los vemos en una gráfica y los ubicamos, van a dividir todos nuestros datos en cuatro partes iguales en la cantidad de datos que posee cada uno. El primer cuartil es el cuartil inferior, que corresponde al valor de x, que es mayor que una cuarta parte de los datos. En nuestra gráfica lo representamos aquí. Al tenerlo representado ahí, este dato es mayor que el 25% menor que nuestros datos. El segundo cuartil es la mediana. La mediana lo vamos a encontrar aquí. Este dato, como bien sabemos, es el valor de x que es mayor que la mitad de nuestros datos, que serían estos de aquí. Y el tercer cuartil es el cuartil superior. El cuartil superior es el percentil 75. Por lo tanto, este valor de x va a ser mayor que el 75% de nuestros datos. Veamos cómo calcularemos las posiciones de nuestros cuartiles. Para el primer cuartil, que sería el cuartil inferior, que es la posición 25 de nuestros percentiles, la posición del cuartil 1 es 25 sobre 100, que multiplica la cantidad de datos más 1, que esto es la cuarta parte de nuestros datos. Por lo tanto, va a ser igual a un cuarto, que multiplica a la cantidad de datos más 1. Para el tercer cuartil, que sería el cuartil superior, que representa el 75% de nuestros datos, vamos a tener que 75 sobre 100, que multiplica n más 1, que es igual a 3/4 partes de los datos por n más 1. Al igual que con cualquier percentil, el valor de los cuartiles, si se obtiene una posición dada por un número entero, ese va a ser el valor del cuartil. Si se obtiene un valor que es decimal, vamos a interpolar para calcular el valor. Nuestro cuartil primero y tercero nos ofrecen una información acerca del 25 más el 25% de nuestros datos, por lo tanto nos dan las fronteras del 50% central de nuestros datos.
Este rango nosotros lo vamos a llamar el rango intercuartil, que lo vamos a obtener como el dato intercuartil va a ser igual a el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1. Recordemos que los cuartiles nos van a dar un valor de x, de la posición de un cuarto y 3/4 partes de nuestros datos, por lo que el rango intercuartil también será un valor de posición de x de la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Para el ejercicio que venimos manejando de nuestras jugadas de Fortnite, vamos a hacer el cálculo de los cuartiles, del cuartil inferior y el cuartil superior. Por lo tanto, para calcular el cuartil inferior con el total de datos igual a 25, tenemos que para calcular la posición del cuartil 1 va a ser un cuarto de nuestros datos por el total de datos más 1, que es este de aquí. Si hacemos el cálculo nos va a dar 6.5. Esto nos va a dar el valor de la posición, porque la parte entera de la posición es 6 y la parte decimal es 0.5. Si nosotros vamos a nuestra tabla, vamos a obtener que xt va a ser la sexta posición, va a tener un valor de 22, y en la sexta posición más 1, que sería xt más 1, sería x7, vamos a tener un valor de 23. Con estos dos valores vamos a hacer la interpolación. Con la fórmula de la interpolación, si nosotros la sustituimos, vamos a tener que es 22 más 0.5, que multiplica la diferencia de los dos valores de 23 menos 22. El valor del cuartil 1 va a ser 22.5. Calculemos entonces el cuartil 3, para lo cual tenemos que es 3/4 partes de nuestros datos. 3/4 partes de nuestros datos, y los sustituimos en nuestra fórmula para la posición, nos va a dar 19.5. Por lo que la parte entera va a ser 19 y la parte decimal va a ser 0.5. Si nosotros vamos a nuestra tabla, vamos a tener que x de t va a ser el valor de x en la posición 19. La posición 19 tiene un valor de 44 en nuestra tabla. X de t más 1, que sería x20, tiene un valor de 44 en nuestra tabla. Al hacer la sustitución en nuestra fórmula y al hacer la diferencia entre los datos, nos da 44 menos 44 nos da 0. Por lo tanto, el valor del tercer cuartil es 44. Calculemos entonces el rango intercuartil. El rango intercuartil nosotros lo calculamos dividiendo el cuartil 3 menos el cuartil 2, que sería 44 menos 22.5 nos va a dar 21.5, que quiere decir que en 21.5 de distancia entre nuestros dos cuartiles tenemos la mitad de nuestros datos. ¿Cómo representamos gráficamente los cuartiles en nuestra gráfica que venimos manejando para dos ejercicios de Fortnite? Vamos a representar gráficamente el cuartil 1, cuartil 3 y la mediana. La mediana es el valor del centro que ya habíamos calculado, es el que marcamos ahí, representa la mitad de nuestros datos. El cuartil 1 que acabamos de calcular representa el 25% de nuestros datos, y el cuartil 3 representa el 75% menor de nuestros datos, es el que marcamos ahí. Como te podemos ver, del inicio de nuestros datos al cuartil 1 tenemos el 25% más pequeño de nuestros datos. Entre el cuartil 1 y la mediana tenemos el siguiente 25% de nuestros datos. Entre la mediana y el cuartil 3 tenemos la tercera/4 parte de nuestros datos, y del cuartil 3 al dato mayor tenemos el 25% restante de nuestros datos. El rango intercuartil, por lo tanto, es la cantidad de datos comprendidos entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que para este caso habíamos calculado que era 21.5. Ahora que ya conocemos qué son los cuartiles y cómo calcularlos, vamos a ver qué es la gráfica de bigotes. Bueno, la gráfica de bigotes nos permite ver de forma sencilla la distribución de los datos y detectar resultados atípicos a través del uso de los cuartiles y la mediana. Una manera rápida de conocer una distribución aproximada de nuestros datos es con el resumen de los 5 números, que representados de menor a mayor son el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el cuartil 3 y el dato máximo. Con estos datos nosotros podemos ayudarnos a construir nuestra gráfica de caja. La gráfica de caja nos permite y está diseñada para detectar un sesgo, que es cuando nuestros datos se cargan más hacia un extremo de nuestra gráfica, o ver resultados atípicos, los cuales son errores de captura o de alguna medición, así como datos que, aunque sean reales, difieren del resto de datos del conjunto. ¿Cómo podemos realizar nuestra gráfica de caja? Bueno, el procedimiento mediante los siguientes pasos. Primero, vamos a calcular el primer cuartil y el tercer cuartil y determinar el rango intercuartil entre los datos. Vamos a trazar una recta horizontal con la escala de medición donde aparezcan el valor de nuestra variable, y formar una caja entre los límites del cuartil 1 y cuartil 3, de ahí el nombre de gráfica de caja. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 vamos a trazar entonces una recta que pase por la mediana, indicando la posición de la mediana. Para nuestro siguiente paso vamos a detectar y marcar con una X resultados atípicos, para lo cual determinar dos límites, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior va a ser el valor del cuartil
restado de una vez y media el rango intercuartil, y el superior va a ser del cuartil 3 sumado una vez y media el rango intercuartil, para lo cual marcamos el límite inferior a una distancia de 1.5 veces por debajo del cuartil 1 y el límite superior a 1.5 veces la distancia del rango intercuartil desde el cuartil 3. Entonces vamos a marcar los datos que sean atípicos fuera de estos límites de cuartil, que sería en este caso este de aquí y este de aquí, pues están fuera de nuestro límite de datos. Lo siguiente va a ser prolongar rectas horizontales, que le vamos a llamar los bigotes, serían estos de aquí, desde los extremos de la caja hasta el valor más pequeño y más grande, siempre y cuando no lleguen a nuestros datos atípicos. Por eso también es llamada la gráfica de bigotes. Vamos a realizar la gráfica de caja para el ejercicio de Fortnite que venimos realizando. Bien, tenemos nuestros datos otra vez representados sobre el eje horizontal. Ya habíamos calculado el cuartil 1, el cuartil 3 y el rango intercuartil. Lo primero que necesitamos hacer es marcar una caja desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 y la mediana representarla con una línea al centro de las cajas. El límite inferior que vamos a calcular es el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil. Para este caso nos va a dar menos 9.75. El límite superior va a ser el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil. El límite superior es 76.25. Marquemos ambos límites, límite inferior y límite superior de nuestra caja. Vamos a marcar entonces nuestros datos que tienen valores atípicos. El único dato con valor atípico es este de aquí. Por lo tanto vamos a marcar una X en la posición del dato con el valor atípico. Ya tenemos nuestra caja y tenemos los límites, y los datos que estén fuera del límite van a ser marcados como valores atípicos. Lo siguiente va a ser trazar los bigotes. Del lado derecho va a ser desde donde está nuestra caja hasta el valor más pequeño, que es este de aquí. Del lado derecho va a ser desde donde está nuestra caja hacia el valor más grande, que es este de aquí, que no sea un valor atípico. Por eso es la gráfica de bigotes. Veamos cómo podemos interpretar nuestras gráficas de bigotes. Voy a presentarles una serie de 4 gráficas donde todos los datos son 25 para las gráficas. Primero veamos otra vez la gráfica de nuestro ejercicio de Fortnite. Esta gráfica es una distribución de datos sesgada a la derecha. ¿Por qué? Porque del lado derecho de nuestra gráfica encontramos algunos datos que son más atípicos, que se van a crecer para acá. Si se fijan en nuestra gráfica de bigotes, vamos a encontrar que la mayoría de nuestros datos, que son el 50%, que es la parte de aquí, se encuentra más cargada hacia la izquierda. Y vamos a tener entonces un dato atípico, que sería este de acá, marcado fuera de nuestra gráfica. Y los bigotes, vamos a tener un bigote más largo hacia la derecha y un bigote más pequeño hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de nuestros datos están concentrados en esta parte. La mayoría de nuestras jugadas están concentradas en esta parte. Al tener un bigote más cargado hacia la derecha, nuestros datos, o el 25% de nuestros datos mayor, está más disperso, y el 25% de nuestros datos menor está más compacto. Esta información nos da la gráfica de bigotes. Veamos otro ejemplo, una distribución simétrica de datos. Aquí podemos ver cómo nuestros datos se distribuyen de manera simétrica. La mayor cantidad de nuestros datos va a estar en el centro de nuestra distribución, y los bigotes van a ser simétricos hacia los lados. ¿Por qué? Porque el 50% de nuestros datos cae en esta parte, y el 25% en este lado, y el 25% restante en este lado. A nosotros ver una gráfica de bigotes de esta manera, vamos a ver que los datos más compactos están en el centro de nuestra gráfica, y hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a tener nuestros datos dispersos, con la mediana al centro de nuestros datos. La siguiente gráfica es una distribución sesgada a la izquierda, de manera similar a la que vimos en Fortnite, pero con el sesgo hacia la izquierda, que quiere decir que aquí la mayoría de nuestros datos van a estar cargados hacia la derecha, y vamos a tener datos atípicos hacia la izquierda. Nuestra gráfica de bigotes, por lo tanto, tiene que estar más cargada hacia la derecha. Vamos a encontrar aquí entonces nuestra gráfica de caja, con el 50% de nuestros datos aquí, la mediana de nuestros datos acá, y dos brazos, uno muy pequeño hacia la derecha y uno mayor hacia la izquierda, y vamos a tener entonces unos valores atípicos, uno aquí y otro acá, fuera de nuestros límites de inferior y superior de la gráfica de cajas. Ahora vamos a ver un caso especial donde la mayoría de nuestros datos van a estar concentrados en el centro. Al estar la mayoría de nuestros datos concentrados en el centro, vamos a tener otros bigotes pequeños. El 50% de nuestros datos va a estar otra vez en el centro,
y hacia los lados vamos a tener unos bigotes pequeños porque nuestro límite en base al rango intercuartil va a ser más pequeño, por lo tanto vamos a tener más valores atípicos, van a ser estos de aquí y estos de acá. Muy bien, ¿qué fue lo que vimos en el video? Aprendimos que la mediana es el valor X del dato en la posición central de los datos ordenados. Aprendimos a calcular la posición del dato y el valor de la mediana. Los cuartiles nos dijimos que era una medida de posición relativa de los datos que dividen la gráfica en 4 partes, una cuarta parte, 2/4 partes y 3/4 partes de los datos. Los percentiles es el valor del dato que es mayor que un porcentaje de la cantidad de datos. Y vimos cómo se hace la gráfica de bigotes, la cual permite ver de manera sencilla la distribución de los datos y detectar valores atípicos. Bueno chicos, por mi parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, tienen un comentario, pueden dejarlo por aquí en el video. Muchas gracias. Hasta pronto.